Hola amigos, a raíz de un comentario que me habéis dejado en el canal, he empezado a mirar cosas y he flipado un poco. A ver, os pongo en contexto, ¿vale? Edu, ayer, no, hoy, esta mañana. Hola, muy buenas. Un tema que sería muy interesante y que hay mucha confusión es el de cobrar el subsidio de mayores de 52 años en un matrimonio en régimen de gananciales. He escuchado que a un hombre se lo han quitado por las rentas de su mujer, pero no sé si en esas rentas entra la nómina de su mujer o las rentas del alquiler de un piso que tiene ella. ¿Podrías explicar en un vídeo si la nómina del cónyuge influye en este subsidio con un matrimonio en régimen de gananciales? He hablado con varias personas, pero nadie lo tiene claro. Vale, la nómina no cuenta. Ya está. Eso asegurado, pero me he quedado yo, el alquiler, pues el alquiler tampoco debería de contar, ¿no? O sea, mi mujer, no lo tiene, ¿no? Pero vamos a suponer, mi mujer pues tiene un piso que era de su abuelo y se lo dejó en herencia. Eso es un bien privativo. O mi mujer se compró el piso cuando no estábamos saliendo juntos ni nada y le tiene ahí. Eso es un bien privativo. Es de ella. De hecho, no te computa para nada en la renta a ti. Si tu mujer tiene un piso proveniente de una herencia o que se compró antes del matrimonio. Bien, pero ¿qué sucede si tu mujer alquila ese piso? Bien, pues me he puesto a buscarlo por curiosidad, ¿no? Y he encontrado esta noticia. Tengo un piso alquilado y mi pareja cobra un subsidio. ¿Se lo pueden quitar? Dice que sí, en este artículo. Encontré este otro. Subsidio para mayores de 52 años y régimen matrimonial. Mejor en gananciales o en separación de bienes. Y cuenta lo mismo, piso alquiler. Piso de alquiler, ¿vale? Y aquí encontré el artículo que lo explica todo. Porque claro, no tenemos que buscar no tenemos que buscar la evidencia anecdótica. Cuando buscamos las cosas, tenemos que buscar lo que se ampara en la ley. O sea, el artículo que nos cuenta por qué es esto, si no y en qué ley se basa. Y aquí está. La página es, lo entiendo, es un blog jurídico, ¿vale? Y leo, es muy esclarecedor. En el subsidio me imputan el 50% de las rentas de un piso que es de mi marido. ¿Es correcto? Analizamos cómo se tienen en cuenta en los subsidios por desempleo las rentas que proceden de los bienes privativos de uno de los cónyuges. Por ejemplo, los ingresos por el alquiler de un piso que pertenece a uno de ellos. Caso. 2 puntos. Jaime y Juana llevan casados en gananciales 20 años. Juana está en paro y ahora ha cumplido 52. Solicitó el subsidio para mayores de 52 años. Sin embargo, el SEPE le ha denegado esta ayuda porque supera el tope de rentas. Juana no tiene ingresos, pero le han imputado a ella el 50% de las rentas que produce un piso que su marido Jaime tenía en el centro de Barcelona ya de soltero y que ahora alquila por 1.500 euros al mes. ¿Es correcto esto? Hay que decir que este artículo está escrito hace unos años, ¿vale? Ahora 1.500 euros sí le darían el subsidio. Contestación a la consulta. Si quiere ver el resultado, vaya directamente al final del artículo. Nosotros vamos a leerlo todo porque es esclarecedor todo el artículo, ¿vale? Una de las características que tienen en común todos los subsidios por desempleo es que en ellos se exige tener carencia de rentas. Los subsidios son ayudas asistenciales y se conceden únicamente cuando el nivel de ingresos no ha superado un determinado tope. No ocurre así en la prestación contributiva, el paro.
por haber cotizado 360 o más días, que se cobra sea cual sea el nivel de ingresos. Dentro de los subsidios por desempleo hay de dos tipos, con doble requisito de carencia de rentas, individual y familiar, o con requisito de carencias de rentas simples, solo del solicitante. Subsidios con doble requisito de carencia de rentas. La mayor parte de los subsidios exigen que se cumpla el doble requisito de carencia de rentas, individual y además de la unidad familiar. A. Requisito de rentas individual. Quiere decir que bueno, todo esto ha cambiado con el decreto de los subsidios, pero vamos a leerlo de todas maneras. Pero dejo claro que todo esto ha cambiado, ahora es diferente. No muy diferente, pero es diferente, ¿vale? Sigo. A. Requisito de rentas individual. Quiere decir que el solicitante del subsidio no debe tener ingresos propios que superen el 75% del salario mínimo interprofesional. Es decir, que según las cifras en 2019, el solicitante del subsidio no debe tener ingresos superiores a los 675 euros mensuales brutos. Hoy son 850. Y además debe cumplirse el requisito B. B. Requisito de rentas de la unidad familiar. Además del límite de rentas individual, la unidad familiar no debe tener ingresos superiores a los 675 euros mensuales de media por cada miembro. Entendemos unidad familiar la formada por el solicitante del subsidio, su cónyuge e hijos menores de 26 años que dependan económicamente de él o hijos mayores incapacitados. Se suman los ingresos de todos los miembros de la familia, se divide entre el número de miembros y el resultado no debe superar los 675, hoy 850 euros de media para cada uno. El doble requisito significa que hay casos en los que el solicitante del subsidio puede tener ingresos muy bajos, pero sin embargo no podrá cobrar el subsidio porque la media de ingresos de su familia es alta, superando los 675 euros al mes. Esto suele suceder, por ejemplo, cuando el cónyuge tiene ingresos elevados, y no hace falta que sean tan elevados, ya os lo digo yo. Son subsidios que tienen requisito doble de rentas, la ayuda familiar, el subsidio por cotización insuficiente con cargas familiares, RAI, renta activa de inserción, el subsidio extraordinario por desempleo, SET. Estos dos últimos ya ni existen. Pero bueno, y la ayuda familiar antes ya también se llamaba de otra manera, pero bueno. 2. Subsidios con un único requisito de carencia de rentas, las del solicitante. Este tipo de subsidios son dos, el de mayores de 52 años y el de mayores de 45 que agotan la prestación contributiva sin cargas. Este último no sé si sigue existiendo o no, era un subsidio de 6 meses solo, ¿vale? Que se podía cobrar durante solo 6 meses. En estos subsidios las únicas rentas que se analizan son las de las personas que solicitan la ayuda y no se tienen en cuenta los ingresos del resto de miembros de su unidad familiar. En este caso, la consulta que nos envió la lectora Juana, que fue a solicitar el subsidio para desempleados... Este es el caso de la consulta que nos envió la lectora Juana, que fue a solicitar el subsidio para desempleados mayores de 52 años. En el subsidio de mayores de 52 años únicamente se tienen en cuenta los ingresos del solicitante de la ayuda. Entonces, ¿por qué el SEPE ha tenido en cuenta como ingresos de Juana la mitad del dinero que su marido Jaime ingresa todos los meses por el alquiler de su piso de soltero? Los rendimientos de los bienes privativos en un matrimonio en gananciales se imputan al 50% para cada cónyuge. Repito, los rendimientos de los bienes privativos en un matrimonio en gananciales se imputan al 50% para cada cónyuge. Las rentas se imputarán a su titular cualquiera que sea el régimen económico matrimonial aplicable. Al decir las rentas, pues se refiere a la nómina y a todo eso. Pero las rentas derivadas de la explotación de un bien de uno de los cónyuges
Si el régimen económico matrimonial es el de gananciales, se imputarán por la mitad a cada cónyuge. Y eso está sacado del Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE. Como vemos, cuando el matrimonio es en gananciales, el SEPE imputa a cada uno de los cónyuges el 50% las rentas que generan todos los bienes, incluso si pertenecen a uno solo de ellos. De este modo, aunque el piso le pertenece solo a Jaime, porque se lo compró de soltero, el alquiler que está generando 1.500 euros brutos al mes hay que distribuirlo al 50%, mitad para él y mitad para su esposa. A Juana se le imputan el 50% de los ingresos por el alquiler, es decir, 750 euros. Y como el tope de rentas individuales que hay en el subsidio de mayores de 52 años es, en aquel entonces, 675 euros brutos mensuales, el 75% del salario mínimo interprofesional, entonces el SEPE considera que se ha superado el tope de rentas y por lo tanto le deniega a Juan el subsidio de mayores de 52 años. Para aplicar este criterio, el SEPE se basa, ojo, ya nos dan la ley, en el artículo 7 del Real Decreto 625 de 1985 de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31 de 1984 de 2 de agosto de protección por desempleo, que establece en su apartado 1b lo siguiente: las rentas se imputarán a su titular cualquiera que sea el régimen económico matrimonial aplicable, pero las rentas derivadas de la explotación de un bien de uno de los cónyuges, si el régimen económico matrimonial es de gananciales, se imputarán por mitad a cada cónyuge. Y a su vez, esto viene determinado en el artículo 1347 del Código Civil. Son bienes gananciales los obtenidos por el trabajo o la industria de cualquiera de los cónyuges, los frutos, rentas o intereses que produzcan tanto los bienes privativos como los gananciales, los adquiridos a título oneroso a costa del caudal común, bien se haga la adquisición para la comunidad, bien para uno solo de los esposos. O sea, si te compras un coche, da igual el nombre que venga en el contrato. El coche es de los dos. Es el ejemplo más así que se me ocurre. Los adquiridos por derecho de retracto de carácter ganancial, aun cuando lo fueran con fondos privativos, en cuyo caso la sociedad será deudora del cónyuge por el valor satisfecho. Esto no lo entiendo bien, pero yo entiendo que, a mí me dan una herencia, ¿no? Que eso es privativo, este uno no entra dentro de los gananciales, las herencias, y yo con la herencia compro un apartamento en la playa. Pues el apartamento en la playa es de los dos ya, aunque lo haya comprado con el dinero de la herencia. Eso es lo que entiendo, pero bueno, no soy ningún experto en derecho, amigos. Y 5. Las empresas y establecimientos fundados durante la vigencia de la sociedad por cualquiera de los cónyuges a expensas de los bienes comunes. Si a la formación de la empresa o establecimiento concurren capital privativo y capital común, se aplicará lo dispuesto en el capítulo 1354. Vale. Conclusiones. En el caso que hemos analizado, el piso pertenece a uno de los cónyuges, a Jaime, que se lo compró antes de casarse. Por lo tanto, es un bien privativo, aunque, como vemos, los rendimientos son gananciales. Si el piso se lo hubiera comprado el matrimonio una vez casados, sería un bien ganancial y el resultado sería el mismo. Se imputaría a cada uno de ellos el 50% de los ingresos obtenidos por su alquiler. Sin embargo, si el matrimonio hubiera estado casado en régimen de separaciones de bienes, los 1.500 euros del rendimiento del piso de Jaime
tan solo se le atribuirían a él y no a Juana, con lo que Juana podría pedir el subsidio al carecer ella de ingresos propios. En otras situaciones, el régimen de gananciales puede resultar beneficioso. Pensemos, por ejemplo, que el piso le perteneciera a Juana de soltera. Ahora, estando casada en gananciales, el piso genera 1.200 euros al mes de ingresos. Pero no se le atribuye a Juana la totalidad, aunque el piso sea suyo, sino únicamente el 50%. Si solo se asignan a ella 600 euros, estaría por debajo del tope y por lo tanto podría solicitar el subsidio para mayores de 52 años. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Y esto, fijaros, puede venir de esta sentencia del Tribunal Supremo de 2011, ¿vale? Aunque no, bueno, porque ya hemos visto que la legislación es muy anterior. Pero bueno, he encontrado esta sentencia del Supremo que pone: para el cálculo del límite de renta a los efectos de la obtención del subsidio por desempleo, no se puede computar la percepción de un alquiler en régimen de gananciales. ¿Vale? El Tribunal Supremo estima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto contra la sentencia que declaró no haber lugar a la pretensión del actor de que se le fuera concedido un subsidio de desempleo por entender que superaba el límite de renta por los ingresos obtenidos por el arrendamiento de un inmueble que el recurrente poseía en régimen de gananciales. La Sala declara que no es adecuada la solución adoptada por el Tribunal de Instancia, pues no es correcto sumar a efectos de determinar el nivel de rentas del solicitante del subsidio los ingresos propios de este con los de su esposa cuando consta que se trata de los rendimientos obtenidos del alquiler de un inmueble que no pertenecía en exclusiva al solicitante, sino que había sido adquirida por la propia sociedad de gananciales. Lo procedente es aplicar la asignación de estos ingresos en función de la cuota teórica del 50%. El resultado de tal operación, en este caso, unos ingresos para el actor que no exceden de la cantidad máxima para obtener el subsidio de desempleo solicitado. Aquí lo que pasó es que le metieron todos los ingresos al solicitante del subsidio. Y lo que dice el Tribunal Supremo es que no, que tienen que ir al 50%. ¿Vale? Entonces, pues si estás casado en gananciales y tienes un piso alquilado, pues la mitad de ese dinero es de uno y la otra mitad es de otro. Es curioso, es ilógico, es antiintuitivo totalmente, pero es así. La ley lo dice y a mí me ha sorprendido mucho. A mí me ha sorprendido muchísimo esto. Pero bueno, si os veis en esas, aquí en otra página de abogados pone cómo cambiar el régimen matrimonial. Cambiar el régimen matrimonial es algo que las parejas pueden hacer libremente a lo largo de su matrimonio, cuando sea, y las veces que lo deseen. El único límite es que no debe haber en esta operación una intención de causar fraude a los acreedores. Y el cobrar el subsidio no es ninguna intención de causar fraude a los acreedores. O sea que se puede cambiar de gananciales a separación de bienes. Y también lo contrario, o adoptar el régimen de participación. Vamos a verlo con más detalle. El régimen económico matrimonial, bueno, lo que dicen es que tienes que ir a un notario, hacer unos papeles y ya está. Es tan fácil como eso, cambiar el régimen matrimonial de gananciales a separación de bienes. Y por lo tanto, en separación de bienes, pues los ingresos por el alquiler del marido o de la mujer, da igual, vamos, los ingresos por el alquiler del piso
que no es de la persona que pide el subsidio, pues no serían computables como rentas propias. Y ya está. Y la nómina de la mujer no cuenta, no os preocupéis porque no cuenta. Si tienes inversiones, sí cuentan. Si tienes... Toda renta del trabajo, aunque sea del trabajo autónomo, no cuenta. Ya está. Y las rentas de pisos y cosas de esas, pues sí cuentan, te las meten a ti al 50%. Ya está, eso es lo que dice. Os dejaré el enlace, ¿vale? Para que lo echéis un ojo. Tened en cuenta que el enlace es de hace 4 o 5 años, ¿vale? O sea que es el que la legislación ha cambiado en subsidios y todo eso, pero no en lo que nos interesa, que es saber cómo computan las rentas en el caso de que haya algún bien privativo o lo que sea, ¿vale? Entonces, pues eso, que estad tranquilos en el sentido de que la nómina de tu mujer no va a contar, Edu, pero sí, si hay un piso o lo que sea y le tenéis alquilado, eso sí. Si no le tenéis alquilado, tampoco cuenta, ¿vale? Porque no sé si sabéis que quitando tu casa propia, que no cuenta para nada, todo lo demás que tengas, Hacienda le presupone una renta. O sea, si tiene la casa de los abuelos en el pueblo, ¿no? Un porcentaje, aunque sea. Te lo cuenta como renta esa parte que tengas. O yo qué sé, el 50% del piso de tus padres, de una herencia, o todo eso que tengas, te lo cuenta como renta y suma, ¿vale? Como renta propia a la hora de solicitar el subsidio para mayores de 52 años. Pero si el piso es de tu mujer, eso no cuenta. O sea, la renta que se supone que tiene no te cuenta. No sé si me he explicado, me lo decís en comentarios si me he explicado o si no me he explicado. Y luego, bueno, ya he cerrado este tema. Y una noticia muy rápida. De hecho, vamos a leer casi solo el titular, para no alargar mucho más el vídeo. Trabajo impulsará un subsidio para autónomos mayores de 52 años abocados al cierre de su negocio, según UPTA. Y eso me parece muy bien. Daros cuenta que hay como 1 millón de parados mayores de 52 años y solo poco más de 600.000 cobramos el subsidio para mayores de 52 años. Eso quiere decir que hay 300 y pico mil que no los cobran. Algunos será porque no cumplan condiciones, algunos serán... Pero muchísimos de ellos son porque no cumplen el requisito de haber cotizado 6 años al paro. Y es porque eran o fueron autónomos en su día. Esto ya lo hemos hablado también muchas veces. Entonces, pues eso, que es una injusticia que parece que tienen la intención de solucionar. Y yo que me alegro. Me alegro mucho. Y nada más, dice que van a hacer una mesa de trabajo y tal y cual antes de que acabe el año. Antes de que acabe el año se pondrá en marcha la mesa de trabajo para la estrategia nacional del impulso del trabajo autónomo. Y dentro de esa mesa de trabajo pues va a estar esto. Bueno, pues nada, la noticia está interesante, pero no dice mucho más de lo que os he dicho, la verdad. Entonces, pues bueno, pues eso. Y ya no tengo nada más que contar. Agradecido de verdad de los comentarios y de las visitas que tengo.
Y... Y nada, mañana es domingo, o sea que mañana descansaré. Que dicen que es el día del Señor. Y yo soy un señor ya. O sea que es posible que descanse. Si sale algo, haré vídeo. Pero un domingo encima, justo después de un festivo, ¿qué va a salir? Nah, nah. Por cierto, ayer se me olvidó que hoy era festivo y no he comprado. O sea que mañana toca comer de chino, creo. ¿Qué le vamos a hacer? En fin, cosas que pasan. Hasta mañana, gente.